estamos súper contentos de poder estrenar nuestra fundación ante la sociedad con este primer foro. Fundación Circular es un proyecto nuevo que nace de la mano de la startup Ictio. Esta startup es liderada por Inti Groneberg. Y su primer gran objetivo fue generar tecnología para poder combatir la polución plástica. De la mano de ese gran proyecto, decidimos ir un paso más allá y la creación de Fundación Circular busca, entre otras cosas, generar debate entre todo el espectro de la sociedad ecuatoriana para poder cambiar nuestro chip y pasar de una economía lineal a una circular en la que se piense no solo en el crecimiento económico, sino en un modelo sostenible que permita también cuidar a las personas y al medio ambiente. Todo esto pensando siempre en poder generar un impacto positivo, principalmente en nuestras comunidades. Este foro es parte de la primera fase del levantamiento de información que se suma a un panel de expertos en Cuenca y en Quito. Se realizarán estos eventos el día viernes y el día martes, 26 de mayo a las 10 de la mañana los dos. Y queremos generar insumos sobre economía circular para que este documento pueda ser presentado a la Asamblea Nacional que se encuentra debatiendo ya una ley en esta temática. De hecho, agradecemos también la presencia de la asambleísta Elizabeth Cabezas, quien está como participante, como oyente de este evento y es quien ha presentado esta ley a la Asamblea. Dentro de este proyecto, dentro del foro actual que tenemos en este momento, vamos a contar con un panel de lujo. Estamos muy contentos y muy agradecidos por su presencia aquí. Vamos a contar con representantes de distintos sectores de la ciudad de Guayaquil. Iniciaremos con Inés Manzano como representante de la sociedad civil, Bianca Dager como representante del sector público, por su parte Ángel Ramírez como representante de la academia y como representantes del sector privado tendremos a Javier Guarderas y a Jorge Luis Morton. Cada uno de nuestros ponentes tendrá 15 minutos para su ponencia y quiero comentarles que en esta ocasión, al ser la primera fase de nuestro proyecto y al querer generar esta línea base de conocimientos sobre economía circular, no contaremos con preguntas dirigidas a los panelistas. Si desean dejarnos algún comentario o alguna inquietud, por favor háganlo dentro del clic que tienen ahí en sus pantallas, preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo de en qué idioma esté el Zoom. Y nosotros las revisaremos posteriormente y las incluiremos dentro de lo que será nuestro documento final. Si desean comentar a través de redes sociales sobre esta temática, por favor, les pedimos que utilicen los hashtags Somos Circular y hashtag Economía Circular. Antes de dar inicio a este foro, queremos agradecer a la Pan American Development Foundation, PADF, por apoyarnos en este proyecto y hacer posible que estemos aquí juntas y juntos con objetivos similares desde nuestros distintos espacios. Dicho esto, queremos dar la bienvenida a Inés Manzano. Ella es gerente del estudio jurídico Manzano y Asociados, es gerente consultora de Asambla, ex candidata a la vicepresidencia, expresidenta del directorio del Consejo Empresarial para el Desarrollo. Kennedy, damos paso a tu presentación. Bueno, buenos días con todas las personas que nos escuchan. Yo solo tengo una lámina que ya le pasé ahí para que me la puedan presentar. Sin embargo, igual lo que quería contarles es un poco lo que para nosotros, cuando hacían la presentación del currículum, nosotros estuvimos, mejor dicho, no nosotros, yo estuve como presidenta del directorio 4 años del
del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, que es lo mismo que el World Business Council for Sustainable Development, que son los que están hablando sobre economía circular. Entonces, el problema de economía circular, el problema de afrontar la economía circular, la hicimos desde hace 5 años, 6 años más o menos, y comenzamos a tener algunos miembros de CEMDES que enfrentaban temas de economía circular, que no sabían que era economía circular, porque ese es un tema importantísimo. Las empresas tratan de hacer eficiencia en sus procesos, inclusive utilizar diseños más eficientes, materiales más eficientes, ingredientes y contenidos más eficientes, pero no saben que están apostando a la economía circular. Entonces, eso fue interesante de levantar. En el Ecuador hay alrededor de 10 empresas que hacen temas de economía circular, no las publicitan, pero es parte de lo que ellos hacen. Y lo mezclan mucho con lo que se llama ecoeficiencia. Entonces, un poco para decirles que en Ecuador ya se está trabajando en economía circular. Ahora, lo otro es cómo abordamos el tema de economía circular como una definición difícil de entender y de aplicar, porque es una relación que tiene que ser muy ecuánime entre el mercado, entre el cliente y la empresa. Y eso tal vez todavía no se entiende, que el mercado debe de estar también en este tema de la economía circular. Uno de los aspectos que nosotros identificamos inicialmente es que habían cosas que desde el lado público hay que hacer, del lado entender lo que, digamos, los ciudadanos y el consumidor quiere y lo que la empresa puede. Y en todo esto, algunas de las cosas que salieron eran, primero, la gradualidad de hacer todo desde la parte de legislación, la educación al ciudadano y obviamente lo que el empresario tiene que hacer. Y esa gradualidad nosotros la hemos propuesto desde que hicimos la ley, el proyecto de ley para plásticos de un solo uso, que sea al 2030. Es decir, si nosotros pensamos que la economía circular va a ser de la noche a la mañana, es imposible. Por eso es que la gradualidad debe de ir de la mano con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es 2030. En el caso de la fundación que yo fundé o cofundé, es con Cecilia Torres, que es de Mingas por el Mar, porque ella tiene toda la información de temas de plásticos que nos interesaba. Y aparte de Mónica Tamariz, que también ella lo que ha hecho es que ella vivió muchos años en Alemania y es la parte que hace la parte de comunicación, la parte de investigación. Entonces, esta fundación que se llama Círculo Verde, su primer pinino, y por eso me alegro que ustedes también estén pensando en apoyar a Elizabeth Cabezas en el tema de economía circular, porque nuestro primer pinino fue la ley esta de plásticos de un solo uso, que ya está con un primer informe, se aprobó unánimemente, y eso es lo que hay que buscar, cómo apruebas unánimemente y le ves la parte más importante que es 3 cosas al final del día. La recuperación de nuestros ecosistemas, la bondad de nuestros ecosistemas, volverlas a tener, el poder alargar el uso de estos productos y también creo que es importante el tema de los incentivos que tengan las empresas. Y si tú mezclas todo eso, yo creo que lo vas a lograr. En el otro caso es, para nosotros la economía circular no es el reciclaje, no lo es, o sea, es una de las partes al final. Para mí la economía circular inicia, y eso es unas cosas que son perfectibles en el proyecto de ley que se ha presentado, que hay ya unas observaciones que las estamos entregando. Yo creo que hoy día, al mediodía, se las entrega a Esteban Albornoz, que es el presidente de la comisión, en la cual hay que entender que nosotros tenemos que dar una priorización acerca de temas que no se están valorando, como por ejemplo la remanufactura, que debe de estar ahí, el acondicionamiento de los materiales, de los ingredientes, etcétera,
debe estar en temas de economía circular. Debemos también hacer un énfasis, pero desde el inicio, acerca del diseño. Si nosotros no hablamos del diseño y los materiales de ese diseño, es muy poco probable que podamos abordar el tema de economía circular. Entonces, una de las cosas también que creemos que el reciclaje es muy bueno, no me entiendan mal, es muy bueno, sino que va al último, que debemos de abordar y que lo hemos hecho porque nuestra Fundación Círculo Verde pertenece a Ellen MacArthur como aliado estratégico. Y una de las cosas que hemos estado trabajando muchísimo es en el tema de reuso, porque muchas personas pensarán que es muy fácil el reuso de los productos y no lo es. Y es de hecho el cuco feo de todo el proceso de economía circular. Digamos que el bondadoso y el bueno viene a ser la parte final, que es el reciclaje, pero el reuso no lo es. Y también creo que una de las cosas que nosotros tenemos que, como les decía yo, identificar es cómo mi consumidor me va a aportar y va a ser parte del tema de la economía circular. Entonces, hay que tener productos, y esto es un tema de mercado que se ha analizado y que lo tiene el World Business Council, lo tiene Ellen MacArthur, la fundación, es el número uno, el producto tiene que ser conveniente para el consumidor, accesible. Y tercero y más importante, el valor agregado. Y es en el valor agregado donde sale el tema de sostenibilidad, el tema de reciclaje, la bondad del diseño, el tema de acortar o digamos, que el diseño sea bonito con el tiempo, lo que le dice ahí Ángel seguramente, que es del SPOL, nos va a explicar más lo de la obsolescencia de los productos, pero es ahí en el valor agregado que el consumidor quiere es donde vamos a tener que poner todos estos temas de la economía circular. Independientemente de que, como yo vuelvo y lo repito, tiene que ser conveniente y accesible el producto. Porque si no, la tercera parte, que es la sostenibilidad, ni la miran, ni la ven. Y eso es algo que nos tenemos que enfrentar porque la gente, peor ahora en temas de COVID, va a tener que manejar mejor su flujo de caja. Esto que yo les estoy compartiendo y que está en la pantalla es solamente una lámina, pero le he pasado para que lo compartan a las personas que están como participantes o asistentes. Es la guía para los gerentes generales o los presidentes ejecutivos que se hizo desde el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible o el World Business Council for Sustainable Development, que, como les decía yo, tenemos muchísimos años hablando de economía circular, y este gráfico muestra este esquema de economía circular que para nosotros debería de ser lo que vamos a tratar de regular sin ahorcar, porque eso es importante. Y una de las cosas que también evidenciamos, porque hacemos mucha comparación con los temas de qué pasa en la Unión Europea, es la que está a la cabeza de esto. Pero, por ejemplo, la Unión Europea para el 2030 tiene varios objetivos, y eso, por ejemplo, deberíamos de ponernos como sociedad, como en la parte de la legislación, ya objetivos a alcanzar. Uno de los más importantes y de lo cual se decanta todo hacia atrás es el objetivo de llevar la menos cantidad posible de residuos a los rellenos sanitarios. Y eso es perfecto. Entonces, ¿cuál es lo que dice, por ejemplo, la Unión Europea? Es el 10% para el 2030. Es el 10%. De lo que tenemos ahorita, el 10%. Y eso nos enfrenta a varias cosas. Uno, no tenemos data. Y eso con INTI lo hemos discutido porque INTI estuvo también en uno de los paneles que hicimos de la Comisión de Desarrollo Económico cuando hablábamos de plásticos de un solo uso. Y decíamos, realmente necesitamos información. Y la información, ¿quién nos la va a dar? Los GATS.
que es donde sale todo lo que tiene que ver con residuos. Las empresas también te pueden dar información, pero las empresas ya la están dando, ya la tiene el Ministerio del Ambiente. Entonces, uno de nuestros primeros consejos, que eso lo van a ver hoy, en el comunicado que estamos enviando a la comisión, es que de toda la data que se saca o que se pone en los antecedentes del proyecto de ley, la data no tiene nada que ver con el Ecuador. O sea, uno puede hablar sobre data de Latinoamérica, puede hablar sobre data de la Unión Europea, pero ¿qué está pasando en el Ecuador? Y sí existe, la data la tiene Mingas por el Mar, que la estamos entregando, la data la tiene el INEC, la data la tiene SEMDES, acerca de ciertas cosas. Y aquella información que no tenemos, hay que pedírsela a los GATS y hay que pedírsela al Ministerio del Ambiente, a ver si hacen algo positivo en estos momentos. Y una vez que tienes la data, entonces tú vas a poder construir todos estos porcentajes y métricas e indicadores que hacen falta, que no están en el proyecto de ley. Tal vez no deberían de estar, pero yo sí creo que deben de estar porque casi todo le están dando para que lo desarrolle el Ministerio del Ambiente. Y realmente en la experiencia que tenemos nosotros, el Ministerio del Ambiente se toma su tiempo para hacer las cosas. Entonces necesitamos que haya un poquito más de agilidad. Si nosotros nos preocupamos también por el lado empresarial, que es donde está este gráfico le golpea muchísimo al empresario, le golpea en el sentido de que hay muchos que no están conscientes de este proceso, que es un proceso bueno, es un proceso económico interesante al final del día, pero hay otros que sí. Hay, por ejemplo, el tema de la Fabril. La Fabril tiene ya 3 proyectos que han puesto temas de economía circular. Entonces, eso es bonito y hay que rescatarlo, hay que llamarlos a la comisión para que cuenten lo que hay. Pronac acaba de sacar algo que me pareció simpaticísimo, que es, se enfrentaron al tema de plásticos, por el proyecto de ley de plásticos de un solo uso, y trataron de cambiar un poco dentro de sus procesos, pero adicionalmente el producto final. Y el producto final, la gente siempre hubiera pensado que el espumaflón siempre va a ser como que la bandeja básica para los pollos, pero no, acaban de cambiar ese material a uno que es reciclable, pero también es reusable. Entonces ha sido bien interesante y esos son los proyectos que uno tiene que escuchar para que se sepa cuánto tiempo le toma a una empresa cambiar hacia la economía circular. Y de ahí lo que yo les decía al inicio, de esto de hacer un poco más transversal a todo el tema de la gradualidad que llegue al 2030. Mario, tú interrúmpeme cuando sean los 5 minutos que me falta antes para poder yo ya ir terminando. Y una cosa, y me encanta que esté Bianca aquí, porque Bianca está a cargo de una empresa municipal que puede ser ícono en temas de innovación dentro de la economía circular, que cuando entramos al tema del consumidor, y que yo les decía, la conveniencia, la accesibilidad y el valor agregado, es ahí que viene la innovación, en el valor agregado. Y ahí emerge la innovación, por ejemplo, para el tema de reciclaje, para el tema de reuso, que le digo que es el patito feo ahorita de todo el proceso de economía circular, y para el tema de educación. Y adicionalmente, en el tema de reciclaje, por ejemplo, TerraCycle, que es uno de nuestros aliados, ellos están haciendo algo increíble, que es la certificación de los materiales antes de hacer el producto, para decir si ese material es un material que puede ser reciclable, reusable, que puede ser utilizado en una remanufactura, en un reacondicionamiento. Y dicho esto, hay una parte adicional que nosotros creemos que debe de ser potenciada y mejorada, que es la valorización de todos los productos, subproductos, residuos de las empresas públicas y privadas. Porque en la valorización, por ejemplo, tenemos casos, olvídense del típico caso del aceite usado.
que lo quieres revalorizar para utilizarlo como una fuente energética. La revalorización en nuestra legislación ya existe, pero el mecanismo de aprobación para revalorizar tiene que estar bien alineado con lo que está hablando este proyecto de ley de economía circular. No podemos hacer que las empresas vuelvan a pasar por todo un viacrucis que se llama estudios de impacto ambiental, cuando hay procesos de revalorización que lo único que hacen es modificar una partecita y no todo el proceso productivo. Entonces yo creo que ahí también hay que abordarlo desde el proyecto de ley, cómo coordino con el ministerio en estas cosas, cómo coordino y mejora, por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor, porque la responsabilidad extendida del productor, como está concebida en el proyecto de ley, dista mucho de lo que ya tenemos en nuestra legislación. Entonces hay que hacerlo compatible. Otra cosa que me parece interesante, que hay que abordarla muchísimo más, es la definición de producto primario, porque que no se mezcle con lo que es un envase primario, que hayan excepciones, o sea, hay muchas cosas que todavía se pueden trabajar y esto no es una crítica hacia el proyecto de ley, porque yo lo aplaudo, yo creo que Elizabeth ha hecho algo extraordinario en proponerlo, que ya se estaba comenzando a hablar dentro de la misma comisión antes de que se haga la reorganización interna de la Asamblea, de que ese era el siguiente paso después de plásticos de un solo uso. Y una de las cosas importantes que la tengo anotada es cuánto aporta la economía circular a la economía presente. O sea, porque también esto es, ¿me va a dar frutos, sí o no? O sea, porque si me van a poner otra carga impositiva, administrativa, etcétera, yo voy a ser la primera de decir, por favor, no a la economía circular. Pero cuando uno ve los casos de rentabilidades que han obtenido las empresas, como les decía, las miembros de CEMDES, pero también las empresas internacionales, ves que hay una oportunidad no solamente de empleo, porque los puedes poner en varias fases de la economía circular, y hoy en día mucho más, porque necesitamos estas pymes reactivar, sino también que más o menos se proyecta que es como 4.5, 4.000 millones más o menos, la actividad que puede duplicarse o adherirse o agregarse a lo que ya se hace a nivel mundial. Esas son cifras que no existen a nivel nacional, entonces por eso tengo que hacer el acopio a lo que ya tenemos a nivel internacional, pero son cifras que sí nos vienen que sí nos deberían de llamar la atención y aterrizarlas. Ahora, estas cifras se pueden mejorar si es que nosotros mejoramos también la oportunidad de los incentivos tributarios para las empresas. Porque si yo les pido un cambio en todo lo que es proceso, en todo lo que es diseño, etcétera, que ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en el sector de la construcción, que nunca se lo ve en economía circular, pero es un pilar importante de la economía circular. Y con ellos ya estamos haciendo temas de incentivos tributarios para construcción sostenible. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que todos los sectores tienen las posibilidades y que a todos los sectores hay que darles estos incentivos. ¿Y cuáles son esos incentivos? Porque ya están aprobados desde 2010. O sea que ya tenemos 10 años con incentivos no utilizados. Y esos incentivos lo que te dan son flujo de caja, número uno. Y en ese momento, ¿qué mejor que tener flujo de caja? Te pueden dar diferimiento arancelario para toda la maquinaria, todos los equipos, todo lo que tú quieras hacer con eficiencias, tienes diferimiento arancelario. Diferimiento arancelario no es que me baja el arancel de 40 a 10, es que usualmente deja 0, para que sepan. Entonces, esos son millones de millones que se pueden aprovechar. Otro incentivo tributario es... Amada Inés, perdóname que te interrumpa. Un minuto más. Ya, perfecto. El otro incentivo tributario es el impuesto de salidas de divisas, que también tú puedes utilizarlo a favor, en este caso sería el 0,
y cero impuesto del IVA. Entonces nosotros hemos hecho una batería, como digamos, de todos los incentivos que puedes recibir alrededor, y creo que esta es la oportunidad. Yo con eso los dejo. Gracias, Mario, por la oportunidad. Yo estoy en Quito, por si acaso, soy de Guayaquil, pero yo vivo en Quito. Así que me gusta muchísimo que en este foro podamos sacar cosas interesantes para poder ayudar a que la economía circular sea una realidad. Más bien, muchísimas gracias a ti, Inés. Ha sido una muy buena presentación. Te felicito, todo súper claro y nos brindas muchísimos aportes. Y a continuación, vamos a tener la presentación de Bianca Dager. Ella es gerente general de la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y competitividad EPICO. Es primer León de Oro de Cannes para el Ecuador en la Cumbre Internacional del Medio Ambiente, mentora de Women for Climate y cofundadora de Premios Latinoamérica Verde. Es también máster en administración de empresas en la Universidad Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Bianca, y por favor, continuamos con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días con todos. Voy a compartir pantalla para poder avanzar. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Okay. Bueno, yo quisiera, antes de comenzar, agradecerles por la oportunidad de presentar un poco la visión, no solamente de EPICO como empresa pública, y aquí voy a combinar, porque las preguntas también vienen mucho como de opinión personal y percepción de a lo largo de los años que venimos trabajando en desarrollo sostenible en el país y bueno, también en Latinoamérica. Aprovecho para presentar a EPICO, porque es una empresa pública municipal, que un poco lo que hace es la gestión de la innovación, el emprendimiento y la competitividad de la ciudad de Guayaquil. Es una institución que tiene 7, 8 meses de haber sido creada y en este tiempo hemos pasado por el paro y por el COVID y eso nos ha ayudado y nos ha puesto a prueba también de ser mucho más dinámicos. El objetivo, el propósito de EPICO, y aquí tomo tal cual lo que dice la ordenanza, es promover el desarrollo económico del cantón hacia actividades intensivas en ciencia, tecnología e innovación, que tenga mucho que ver con fomentar empleo, promover el emprendimiento y que se haga de forma incluyente y sostenible. Por lo tanto, siempre me gusta empezar que las 3 verticales que tenemos como EPICO es innovación, emprendimiento y competitividad, que al final están totalmente concatenados. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí es algo súper importante y esto pues se puede dar fe que alrededor del mundo sabemos que si bien, sobre todo en países como el Ecuador, en donde muchísimas competencias están a cargo del gobierno central y que los GATS tienen, digamos, no tienen todas las competencias, sabemos que estamos en una época en donde el mundo ya no es tanto de los países, sino que es un mundo de ciudades. Y por ende, las ciudades pueden hacer los cambios mucho más rápido que se necesiten. Entonces, EPICO, para cumplir su propósito, y aquí tenemos una jerarquización también de toma de decisiones, nuestro rol principal es conectar o articular. Solamente ejecutamos en espacios o en momentos en donde en la ciudad no está pasando y entonces damos como el primer paso. Pero el rol es articular al municipio con el sector privado, con la academia y también con la sociedad civil. Cuando me preguntaban qué es economía circular, básicamente, y eso es importante, cuando hablamos de economía circular en la jerga o en el lenguaje común se cree que economía circular es igual a reciclaje, y no lo es.
economía circular va mucho más allá y esa complejidad muchas veces puede hacer que de repente la gente como que diga, no, esto es demasiado complicado, lo sienten muy ajeno, lo sienten muy difícil. Pero al final hay como 3 ejes súper importantes y está totalmente alineada a la sostenibilidad. Primero, tenemos que pensar que la economía circular tiene que preservar y mejorar el capital natural. No podemos pensar en economía circular en donde se recicle o se reutilice, pero que al final siga siendo una economía extractivista. Efectivamente tiene que optimizar el rendimiento de los recursos, sin duda. Pero además significa, y eso tiene que hacerle mucho sentido, sobre todo el sector privado, y es utilizar correctamente la gran bodega que tenemos como planeta Tierra. Y esto es manejar 2 temas. 1, el flujo de los recursos renovables, manejar un flujo adecuado. Y 2, es tener el inventario de los recursos no renovables. Y uno de los temas de la economía circular efectivamente es que debe ser gradual, pero adicionalmente también este modelo tiene que ser escalable. En otras palabras, y cuando hablamos o cuando tenemos espacios de conversación, yo digo, mira, sabes que economía circular, en otras palabras, es conectarse con la tierra y lo que pasa en la naturaleza. Es un poco simular los ciclos. En donde efectivamente estos principios naturales hacen que nada se pierda, sino que más bien se transforme, ¿no? Los materiales se van transformando en nuevas formas de utilización y nuevas formas de vida. Aquí voy a hablar un poquito de la importancia de por qué la economía circular en ciudades y luego me conecto a un panorama de Ecuador. ¿Por qué para las ciudades la agenda de economía circular y los principios debe estar no solamente al 2030, porque ya estamos muy cerca, sino en adelante, por lo menos al 2050? Es porque primero, ya hace pocos años, tocamos la campana de que ya hay más personas en el mundo viviendo en ciudades que en zonas rurales, que el campo. A hoy, las ciudades consumen el 75% de los recursos naturales, producen el 50% de los desechos globales y generan el 80% de los gases de efecto invernadero. Y Latinoamérica, al 2050, es la región en el mundo en donde mayor cantidad de personas van a vivir en las ciudades. Se estima que 9 de cada 10 habitantes latinoamericanos al 2050 va a vivir en ciudades. Por lo tanto, es una obligación el repensar el sistema urbano que tenemos actualmente. Y aquí yo coincido con lo que decía Inés, que no es solamente pensar en los materiales o en los residuos. Y nosotros vemos que hay oportunidades en 3 líneas. 1, en el entorno construido, es decir, la construcción, sin duda, y especialmente en una ciudad como Guayaquil, con muy poca innovación en materia de construcción, el entorno construido y por lo que se va a construir y en una oportunidad en donde se está diseñando el plan maestro e inclusive el tema de ordenamiento territorial debe de considerarse. El COVID nos acelera este pensamiento que quienes estábamos en desarrollo sostenible lo teníamos muy presente, que es el entorno de movilidad, el volver a agarrar el tema de los barrios. Y tercero, es efectivamente cómo maximizamos el ciclo de vida de los productos, en donde tomemos en cuenta no solamente el tema de qué tanto porcentaje utilizamos de reutilización o de reciclaje, sino también justamente desde el diseño, ¿no? Es una concepción que viene desde el diseño de los productos y una consecuencia ya luego de tener ciclos mucho más cerrados. ¿Cómo está la economía circular en el Ecuador? Bueno, lo primero es que está muy concentrada en residuos y su mayor fortaleza tal vez es los acuerdos ministeriales alrededor de responsabilidad extendida del productor. Sin embargo, aquí tenemos que ver que no necesariamente el seguimiento es como el más adecuado, es decir, sí, las empresas pueden entregar un informe, pero ¿qué tanto ese informe es revisado, es retroalimentado?
Sin embargo, sí tenemos que decir que hemos sido inclusive considerados ejemplo internacionalmente por los acuerdos que tenemos en responsabilidad extendida del productor. Algo muy importante también es que para que esto funcione realmente, el sector productivo tiene que estar involucrado en los reglamentos para identificar oportunidades para el negocio, ¿no? Y también para encontrar dónde hay estos huecos en las regulaciones o las normativas, porque a veces pensamos en los acuerdos o en leyes, que sí tenemos leyes muy favorables, ya voy a ir más adelante hacia eso, pero a veces ya es en la normativa y en las regulaciones que ahí hay como deficiencias para efectivamente generar nuevos espacios de economía que apliquen los conceptos que queremos dar en economía circular. Un ejemplo de eso fue el impuesto redimible a las botellas plásticas, pero luego el INE no te permitía que tú puedas utilizar el plástico de las mismas botellas plásticas para convertirse en botellas plásticas nuevamente. Y teníamos una inversión millonaria parada de Arca porque no se arreglaba este tema, ¿no? Entonces, ahí es donde efectivamente hay que trabajar de la mano. Luego, la baja modernización en manufactura local, y eso es muy importante también. Tenemos una industria con un potencial enorme, pero que también necesita acelerar y tener incentivos también, e inclusive capacitaciones que vayan de la mano de estos nuevos conceptos. Tenemos una baja cobertura del Internet a nivel país, y eso también se lleva a un tema de una baja apropiación digital en la población. Yo creo que en esta nueva normalidad nos ha acelerado, es unas cosas más positivas, de que nos logra agilitar y en verdad como hablamos en Guayaquil, nosotros estamos considerando que el acceso a Wi-Fi es el nuevo alcantarillado, se vuelve un servicio público. Luego también, claro, podemos trabajar mucho en la oferta y en la normativa, pero si al final no hay mercado, digamos que el proceso va a ser mucho más lento y no es tan motivante para quienes deciden aplicar. Y entonces falta un plan sostenido de concienciación ciudadana, pero sobre todo que esto a su vez sea un tema que se traduzca al consumo, ¿no? Al poder de compra. Hay una gran oportunidad también para que los principios de la economía circular también estén adaptados en la malla curricular, desde escolar, hoy es voluntario. No todos los colegios generan, o las escuelas, desde kindergarten y demás, hasta la malla curricular universitaria, en donde debe ser un tema transversal. Si no, entonces no podemos seguir teniendo graduados universitarios, ingenieros, arquitectos que sigan contemplando, digamos, hacer lo mismo de siempre, sino que tienen que incorporarse estos nuevos conceptos que además son las tendencias y que el planeta lo necesita. Sí, yo no estoy viendo el tiempo y es como estoy presentando, así que me interrumpen y me dicen cuánto tiempo tengo, por favor. Formación de emprendedores es súper importante también, que los emprendedores puedan ver las oportunidades que existen justamente en estas nuevas soluciones y cómo puede haber un encadenamiento con el sistema productivo. Hay extraordinarios casos de éxito. De hecho, vamos a tener aquí a uno. Sin embargo, aún son pocos. Entonces necesitamos motivar mucho más estos casos de éxito. Creo que hay una oportunidad enorme también en los incentivos. Entonces la ley creo que debería plasmar incentivos importantes porque actualmente es el tema castigo. Y los incentivos que existen no son tan accesibles. Entonces, para la industria, para el sector productivo, tratar de aplicar estos incentivos es súper complejo. Y lo digo porque digamos, estoy en contacto con varios de ellos e inclusive las grandes empresas dicen, sabes que esto ha sido un calvario. Entonces, tenemos que simplificar y a veces esto tiene que ver, hoy que estoy del otro lado, es que a veces las leyes o las ordenanzas tienen una premisa de cómo evito que me quieran dar la vuelta. Entonces, hay una desconfianza producto. Mientras casos, por ejemplo, de nuestros vecinos en Colombia, muchas veces las leyes, las normativas, los reglamentos están basados en confianza, pero eso sí,
quien viola esa confianza, las multas o inclusive la prisión, o sea, basta con una declaración juramentada. Entonces aquí no, acá nos llenamos de formularios y papeleos y permisos que vas de un lado para el otro. Entonces eso, hay una oportunidad de mejora gigante. Esto no solamente en el Ecuador, también está en materia municipal, o sea, con los GATS. Y obviamente nuestra economía depende en gran manera de la extracción de petróleo y también, pues obviamente, los costos que significan los subsidios. Sin Tienes embargo, 2 minutos, mi querida Bianca. ok, hay grandes oportunidades. Somos un país mega biodiverso. Tenemos una oportunidad de restauración de ecosistemas y valorar nuestros ecosistemas, generar una economía distinta basada también en los recursos naturales. Y lo importante es que esto genera nuevo empleo. Hay una población joven que ya está emprendiendo y que le interesan estos temas. Hay un gran interés y también de tener propósito. El 40% de las construcciones del Ecuador que se necesitarán al 2050 hoy no existen. Hay una gran oportunidad y somos un país que le da derechos a la naturaleza y hay un marco legal a favor, pero tenemos que ser coherentes en las acciones. En Guayaquil tenemos varias ordenanzas y varios temas a favor, no son perfectas, las ordenanzas siempre pueden mejorarse, sin embargo creo que hay un debe en el tema de ordenanza de separación de residuos en la fuente, ya lo estamos conversando, ya estamos avanzando, sin embargo en la ciudad también, más allá, creo que la aplicación de la economía circular tiene que cumplir 3 requisitos. Uno es el tema de ahorros o beneficios económicos, inclusive en la industria lo hemos visto también. Producir resina local debe de ser competitiva. Hoy cuesta, me parece que es como 10 veces más que importarla, entonces ahí tiene que haber un tema de ahorros. Tiene que haber, digamos, la innovación tiene que verse reflejada en generación de nuevos y mejores puestos de trabajo y, lógicamente, la disminución de emisiones de carbono, que también, pues, tiene que verse en mejora del entorno y de salud. ¿Qué estamos haciendo como Épico en el marco de la economía circular? Mesas de trabajo, tenemos ya casos con el sector inmobiliario que ya se van a anunciar, yo diría que de aquí a un mes. Tenemos una mesa con las industrias y con las diferentes de la hélice, en donde la visión de los residuos, ahí no es recurso, de los residuos sólidos no es la visión de aseo que ha funcionado bien en la ciudad de Guayaquil, de mantener la ciudad limpia, pero obviamente no ha tenido una mirada de los residuos como recurso, y que sirva pues como materia prima y que esté ligado al encadenamiento productivo, y eso es lo que estamos dándole la vuelta. Nuestro gran proyecto, y no es de Épico, sino que es con varios actores de la ciudad, es tener un proyecto que sea un centro de economía circular que al final sirva para innovación, prototipado, testeo, porque tenemos que desaprender para aprender, sin duda. En infraestructura pública, Wi-Fi, acceso a Internet, eso es vital, y cómo interiorizamos estos conceptos también en las compras públicas. Bueno, obviamente tener participación, y esta es una prueba de esto. Muchísimas gracias por invitarnos. Y en esquema de innovación, de apoyo de innovación y emprendimiento, sin duda, tenemos que, o sea, ya estamos, y de hecho ya arrancamos y en junio empezamos con el cronograma completo de programas de alto impacto, emprendimiento que pase de ser emprendimiento por necesidad a un emprendimiento innovador que genere nuevos modelos de negocios. Y tenemos formación, conexiones nacionales e internacionales y oportunidades de financiamiento. Y lógicamente hay importante las pymes, si bien ya hemos hablado de los emprendedores, las pymes juegan un rol fundamental también, porque a su vez son un puntal fundamental para las grandes industrias y las grandes empresas de nuestro país. Necesitamos el tema de transformación digital, automatización de procesos, inteligencia artificial, el Internet de las cosas e impresión 3D, que son conceptos a nivel productivo.
Guayaquil está caminando hacia los principios de una ciudad inteligente, pero el concepto para nosotros no es inteligencia igual a tecnología, es cómo la tecnología nos deja estar más conectados y esa conexión se traduce en más beneficios, mejor calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de verdaderamente inteligente, quiere decir que es inteligente, pero que a su vez también es humana y genera mayores oportunidades. Es la democratización de estos servicios o del acceso. Y finalmente, sin comunicación y sin información, y eso no lo puede hacer Épico ni de casualidad solo, o el municipio. El municipio al final es un facilitador, sin embargo tenemos que trabajar juntos con un mensaje que al final esta comunicación se traduzca en cultura. Es una cultura distinta, es una cultura, y la historia nos ha demostrado que se puede hacer. Hábitos muy arraigados en generaciones pasadas que hoy ya son muy mal vistas o inclusive cuestionadas. En algún espacio nos decían que la gente cambia no porque es lo correcto, no porque es lo moralmente correcto, sino por lo socialmente correcto, la vergüenza. Y creo que ahí las redes sociales juegan un buen papel con la información correcta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bianca. Adelanto nuestro interés por sumarnos al Centro de Innovación de Economía Circular. Gracias por tu presentación. Vamos a continuar ahora con la ponencia del doctor Ángel Ramírez. Él es decano de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción de la SPOL. Él es PhD en Análisis de Ciclo de Vida Ambiental por la Universidad Harper Adams de Inglaterra, máster en Ecología Industrial por la Universidad Tecnológica Chalmers de Suecia, y es ingeniero mecánico por la SPOL aquí en Ecuador. Bienvenido, Ángel. Por favor, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Voy a empezar a compartir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a tratar, muchas gracias por la introducción también. Voy a tratar de no pasarme de los 15 minutos y adicionalmente voy a tratar de no hablar tanto de las cosas que ya se hablaron, ¿no? Muy buenas presentaciones tanto de Inés como de Bianca. Entonces creo que algunas cosas, sobre todo la pregunta acerca de qué es economía circular, ya se han topado aquí, así que trataré de ir un poco más rápido en esa parte. Bueno, es un poco, yo siempre cuando hablo de estos temas trato de empezar por desde dónde empezamos, ¿no? Entonces una de las cosas que apareció ya en el 87 en el 1987 fue la definición del desarrollo sostenible, ¿no? Que es básicamente el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Esto suena muy bonito, sin embargo, siempre se necesitó algo que nos ayude a comprenderlo más, a operativizarlo más, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en el aspecto puramente de desarrollo sostenible y sostenibilidad? El marco que tenemos actualmente del 2015 son los objetivos del desarrollo sostenible, que son estos objetivos, estos 17 objetivos, que están englobados en cinco áreas, ¿no? En el aspecto social, las personas; en el aspecto ambiental, netamente lo que tiene que ver con el planeta; en el aspecto más de prosperidad, más en lo económico, que tiene que ver con el tema de prosperidad; y hay dos cosas que tienen que ver con la paz y las alianzas, ¿no? Entonces, este es el contexto en que nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad actualmente, es en el que estamos hablando en estos días, ¿no? Ahora, para operativizar todavía más, ¿no? Es importante tener un esquema de cómo estamos nosotros, ¿no? Tenemos la sociedad, y la sociedad interactúa con la naturaleza de alguna forma, ¿no? Extrae recursos, por lo tanto usa los procesos de creación de estructuras de la naturaleza, ¿no? Tanto en el pasado como en el presente.
manipula la naturaleza de tal forma que de alguna forma altera los procesos de estabilización. Y también finalmente tiene flujo de retorno. Esto es básicamente contaminación, que básicamente está asociada a los procesos de asimilación de la naturaleza. Entonces, cuando ya ponemos en el contexto esto con los objetivos de desarrollo sostenible, pues podemos ver varias cosas. En primer lugar, efectivamente tenemos cómo alinear, esta visión más gráfica de las cómo interactúa la sociedad y la naturaleza, y efectivamente que se nota mucho más control de parte, básicamente el control está primordialmente en la sociedad, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tenerlas claras antes de entrar al tema de economía circular. Entonces, para entrar al tema de economía circular, una de las cosas claves aquí es entender la economía lineal. La economía lineal es la economía donde estamos, ¿no? Es básicamente una economía que está basada en extraer recursos, procesar materiales, obtener materiales, producir productos y servicios, consumir y finalmente queda basura, ¿no? Y en esta economía lineal asumimos varias cosas. Estamos asumiendo que los recursos naturales son básicamente infinitos y también que finalmente siempre voy a poner la basura en los residuos finales, siempre los voy a poner en alguna parte donde van a poder ser asimilados, ¿no? Entonces, claramente, cuando vemos la economía lineal de esta forma, entendemos dónde está el problema, sobre todo asociado a la población que tenemos, a los niveles de población que tenemos. Esto se ha construido en una situación no sostenible, ¿no? Entonces aparece ya hace algunos años el concepto de la economía circular, ¿no? Este es un gráfico muy similar al que presentó Inés, en donde básicamente tenemos por el lado izquierdo los materiales biológicos y por el lado derecho los materiales técnicos que les dicen, ¿no? Entonces, la idea es que estos sean regenerativos, los materiales biológicos sean regenerativos, es decir, tratar de tener los materiales asociados a biomasa sean biomasa de ciclo corto, es decir, que tengamos materiales que los podamos regenerar rápidamente y todos sus usos sean lo más circulares posibles. Y por el lado de los materiales técnicos, tal como lo decía Inés, tenemos algunas alternativas, ¿no? Primeramente, lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿no? Lo que mencionaba Inés acerca de la extensión de la vida, del ciclo de vida de productos, y Bianca también lo mencionaba. Mientras tengamos productos que cada vez podamos, a través de mantenimiento, extender su vida útil, tenemos mucha menos extracción y mucho menos depósito al final de vida, ¿no? Asimismo, tenemos diferentes etapas de reuso, tenemos renovación o refabricación, lo que tiene que ver con la remanufactura, y finalmente tenemos el caso del reciclaje, ¿no? Que se entiende el reciclaje cuando realmente descompongo las partes completamente y obtengo de alguna forma nuevos materiales para fabricar nuevas partes. Eso, si bien efectivamente está dentro de las alternativas de la economía circular, es definitivamente una de las últimas que deberíamos considerar y tratar de más estar en el reuso, en la reparación, el reuso y la remanufactura, ¿no? Y lógicamente esto con el fin de minimizar pérdidas, de minimizar tanto la entrada de recursos finitos de la naturaleza como de minimizar las pérdidas al ambiente. Entonces aquí podemos ver cuál es el concepto, la diferencia de la economía circular respecto a la lineal, ¿no? Entonces, entre los principios de la economía circular, diseñar para minimizar el desperdicio y la polución, ya lo mencionaron en las anteriores presentaciones. Los residuos al final de vida, la basura, son un error de diseño, básicamente. Son un error de diseño. Tenemos que tratar de mantener los productos y materiales la mayor cantidad de tiempo posible en uso y regenerar los sistemas naturales, lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no?
Entonces hay elementos claves en la economía circular, los que son utilizar recursos regenerativos, recursos renovables, tanto a nivel energético como de materiales, preservar y extender lo que ya está hecho, lo que llamábamos, utilizar el desperdicio como un recurso, ver al desperdicio que debe ser mínimo como un recurso para otros procesos. Y algo aquí que es central en esto es repensar el modelo de negocio, ¿no? Diseñar para el futuro, incorporar la tecnología digital. Definitivamente la tecnología digital es un elemento clave en la economía circular, y la colaboración con otras empresas y crear valor. Entonces, desde este punto de vista, vemos que una de las cosas que aquí son claras es que se requiere mucha articulación entre todos los diferentes elementos, ¿no? Entonces, aquí les traigo un par de ejemplos. Uno es de fuera de Ecuador, también tengo uno de Ecuador. Philips, por ejemplo, en cuanto a economía circular, ellos ya están trabajando un esquema que en vez de venderte la pantalla LED, lo que te venden es el servicio de pantalla LED, de visualización en LED. Entonces, básicamente, ellos tienen propiedad de la pantalla y básicamente te prestan los servicios de lo que tiene que ver con usar esa pantalla. Lógicamente, ellos estarán preocupados de que la duración de estos dispositivos sea bastante y que el rendimiento sea bueno. Entonces, ese es el tipo de modelos de negocios nuevos que aparecen, una economía más orientada hacia los servicios, ¿no? En Ecuador hay algunas iniciativas, hay muchas. Cogí una, por ejemplo, esta de aquí, el Ecocaucho, tiene que ver básicamente, es una iniciativa que se está dedicando a tomar neumáticos utilizados y a partir de ella procesar y obtener productos de caucho nuevos, como este tipo de alfombras y algunas otras soluciones, ¿no? Existen algunas iniciativas, por ejemplo, conocía acerca de una empresa que está dando soporte al sector camaronero, ¿no? Ramby, que básicamente usa el material de plástico de los sacos que se usan en el sector del camarón, casualmente para construir compuertas, reemplazando las de madera, compuertas casualmente que se usan en la misma industria camaronera. Entonces ya hay algunos ejemplos de economía circular en Ecuador. Obviamente todavía necesitamos cada vez meter más el concepto en la empresa, en la industria de Ecuador. Debemos ver a la economía circular, muchas personas lo mencionaron aquí, yo lo voy a volver a decir, ¿no? La economía circular no debe ser visto como una amenaza. Probablemente las industrias que tienen un negocio muy orientado hacia cuestiones que tienen que ver con la economía lineal, pueden ser que lo vean como una amenaza. Sin embargo, es una oportunidad de repensar negocios, es una oportunidad de emprendimiento, ¿no? Los modelos de economía circular se basan en eliminar el concepto de desecho, ¿no? Porque finalmente aquí lo clave es que la basura es básicamente un error de diseño. Hay mucha oportunidad en extensión de vida útil y en plataformas de uso compartido y repensar a los productos como servicios. Hacia allá es hacia donde deben de ver nuestras empresas. Bueno, nosotros, nuevamente gracias por la invitación. Nosotros el año pasado como SPOL y con algunos aliados tuvimos el evento Guayaquil Circular. Entonces, como me pidieron barreras, tomé las barreras que salieron casualmente algunas barreras que salieron casualmente de algunos de nuestros talleres, ¿no? Entonces, barreras que el mismo sector de Guayaquil nos dijo que existen como barreras para la economía circular, ¿no? La ausencia de información en flujos y fugas de materiales. Esta probablemente es la barrera más importante, no solo para economía circular, en general para el reciclaje, en general para simbiosis industrial, la ausencia de información acerca de qué material o qué subproducto tiene una empresa que potencialmente me serviría a mí, es una de las barreras más importantes. Veía que en Europa, en Holanda, ya hay una especie de aplicación que ayuda a hacer matches entre empresas que tienen diferentes subproductos y que de alguna forma, sin tener que revelar mucha información, las empresas rápidamente pueden conectarse, ¿no?
desconocimiento y ausencia de incentivos a las empresas, ausencia de normativa de uso circular, que entiendo que actualmente con el desarrollo de la ley de economía circular se está atacando casualmente esta barrera, la falta de cultura de separación en la fuente, aunque sí reciclaje es la última parte de economía circular, sin embargo es un elemento importante y que está ahí. Tenemos una falta de cultura de separación en la fuente de desechos que crea una barrera al reciclaje, ¿no? Ausencia de seguimiento a la producción de materiales de un solo uso y la ausencia de continuidad de políticas para circularidad, ¿no? Y esperamos que, obviamente, que con la ley de economía circular esto se viabilice, ¿no? Y ahora para terminar, que me faltan algo así como 2 minutos, un poco el rol de la academia en esto, ¿no? Entonces, pongo aquí nuestra misión de SPOL. Perdón. Nuestra misión de SPOL es cooperamos con la sociedad para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible y creativo a través de la formación profesional íntegra y competente, investigación e innovación. Esa es la misión de la SPOL, que de alguna forma recoge lo que nosotros en SPOL definitivamente tratamos de hacer como nos vemos. Somos un ente que coopera con la sociedad a través de la formación íntegra, competente, investigación e innovación. Entonces, de alguna forma, mostrarles un poco lo que estamos haciendo. Bueno, en la academia, en docencia, alguien mencionó que la educación debe ser transversal. Y efectivamente, nosotros en SPOL tenemos una materia, por ejemplo, transversal, que involucra todos los temas de sostenibilidad y entre ellos el tema de economía circular es central. Y esto es una materia esto es un contenido que lo ven absolutamente todas las carreras de SPOL, sin importar si sean de ingeniería, ciencias sociales, diseño, todas lo ven. Adicionalmente a eso, tenemos mucha oferta de materias optativas para que los estudiantes puedan tomar. Y finalmente, a nivel de posgrados, tenemos algunos posgrados, entre los que tenemos la maestría de proficiencia industrial, en el que efectivamente el tema de economía circular es central. A nivel de investigación, que es otro de los labores principales de la academia, hemos estado haciendo algunas cosas. Uno de nuestros profesores tiene un proyecto casualmente con economía circular y desechos en Guayaquil. Yo les quería hablar también de un concepto interesante que aparece, que es la bioeconomía circular, ¿no? Y esto se trata básicamente de, por ejemplo, un proyecto que en particular lo estoy dirigiendo yo, que estamos empezando, es las oportunidades de bioeconomía circular en el banano. El sector agrícola tiene muchos desperdicios, muchos de los cuales podrían ser fuentes de material que a través de bioprocesos podrían generarse otro tipo de materiales, como por ejemplo para empaque del mismo tipo de material. Entonces, estos son definitivamente alternativas que estamos investigando. Y tenemos más roles, ¿no? En la operación estamos trabajando por un campus más sostenible, estamos tratando de implementar alternativas de energía renovable, alternativas de todo tipo. Y finalmente, a nivel de mensajes para la comunidad y articulación de la comunidad, pues también estamos tratando de organizar eventos, organizamos Guayaquil Circular y estamos haciendo. Creo que ya he usado mis 15 minutos. Sí, mi estimado, si quieres hacer una última línea de conclusión. Bueno, básicamente, muchas gracias. En SPOL, bueno, en la academia, el rol de la academia en general debe ser la academia no solo tiene un rol nuestro rol más importante obviamente es la docencia y la investigación, pero una de las cosas que tenemos en la academia es que la sociedad nos ve como modelos a seguir. Entonces puede ser que nuestro nivel de operación, por ejemplo, en cuanto a generación de desechos o uso de energía, no sea tan grande como academia, como universidad, como campus. Sin embargo, nuestro papel va más allá porque somos un role model casualmente para la sociedad, ¿no? Y entonces, aparte de la docencia y la investigación, nosotros casualmente también estamos implementando este tipo de cuestiones. Estamos orientando hacia casualmente
qué podemos hacer dentro de las operaciones del campus, incluso a nivel de economía circular. Muchas gracias. Perfecto, Ángel, muchísimas gracias. Y uno de los objetivos que tenemos también como fundación es justamente acercar a la academia con los tomadores de decisiones por un lado y con la sociedad civil por el otro. Creemos firmemente en que hay que construir estos puentes. Totalmente de acuerdo contigo. Nuevamente, muchísimas gracias por exponernos el rol justamente de la academia en este tema de economía circular. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y activarse con los hashtags Somos Circular y Economía Circular. Síganos en Twitter en @circulares y en Instagram en circular_s. Quiero recordar a los participantes, principalmente a los que se unieron después de la presentación inicial, que en esta primera fase de nuestro proyecto no estamos manejando preguntas directas a los panelistas. Sin embargo, sí les pedimos encarecidamente que nos dejen sus inquietudes y sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas aquí en el Zoom, o Q&A, depende de en qué idioma esté su Zoom. Y nosotros recogeremos estos comentarios para incluirlos dentro del documento que Fundación Circular presentará a la Asamblea Nacional en relación a la Ley de Economía Circular que se está discutiendo en este momento. Vamos a dar paso a la presentación de Javier Guarderas. Gracias, Javier, por estar aquí. Javier es gerente general de Sambito, Soluciones Ambientales Totales. Es asesor con más de 20 años de experiencia en gestión de sostenibilidad y planes de manejo ambiental. Es miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, miembro del Fondo Ambiental Ecuador PAN, del INCAE, entre otros. Es director ejecutivo de la corporación Seginos. Muchísimas gracias, Javier, nuevamente, y damos paso a tu presentación. Bueno, muchas gracias con todos. Gracias a la Fundación, gracias a los panelistas que me antecedieron. Creo que efectivamente creo que se ha dado todo un marco general en relación al concepto de economía circular. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Ok? ¿La ven? Sí, muchas gracias. Okay. Listo. Efectivamente, bueno, en el caso de Sambito es un ecosistema que tiene alrededor de 7 empresas que diseña, implementa, fondea, vende y opera negocios ambientales, cuyo principal negocio es salvar el planeta. Y efectivamente creo que lo que les voy a poder compartir hoy es algunas iniciativas que como el sector privado hemos podido desarrollar en los últimos años, en donde básicamente corrobora y coincide con lo que han dicho los panelistas anteriormente, que la economía circular es un círculo virtuoso, ¿no? Por donde la queramos ver. Nosotros hemos querido denominar la economía circular, han habido varios conceptos. En el caso nuestro lo hemos querido tratar de aterrizar algo fácil de entender, cotidiano. La economía circular es el resultado de maximizar el uso de los residuos que generamos como materia prima para nuevos productos o procesos. Es la práctica constante de eficiencias en la línea de producción, como bien se dijo, desde la conceptualización del producto hasta el aprovechamiento del residuo. Creo que eso es algo que todos coincidimos, que finalmente hay que trabajar en un esquema integral, que no es simplemente un esquema de reciclaje y que tienen que haber varias variables para que esto pueda ser sostenible en el tiempo. Nosotros tenemos que hablar de una economía circular de la cuna a la cuna. Nosotros tenemos hoy 4 iniciativas de economía circular, pero voy a enfocarme por sobre todo en una, que es Seginus. Seginus son las siglas de Sistema Ecuatoriano de Gestión de Neumáticos Usados. Nosotros lo denominamos como el Uber de reciclaje de neumáticos. Nosotros, en relación a esta experiencia que les quiero compartir, es importante mencionar que sin duda para que terminen funcionando las buenas prácticas, tienen que arrancar de una articulación público-privado, ¿no? Si efectivamente no existe una ley que de una u otra forma encamine y guíe al sector privado,
es difícil que se reactiven iniciativas serias y sostenibles de economía circular. Entonces, en el 2013 se estableció una política pública de varios acuerdos ministeriales en relación a economía circular, en donde cuando se expedieron estos acuerdos ministeriales había muy poca claridad de los reglamentos y cómo el sector privado las iba a aprovechar. Entonces, por ejemplo, en el caso de neumáticos, para ponerlo como un ejemplo puntual, establecía que desde el año en que se implementaba, el sector privado de neumáticos, tanto los importadores como el productor local, tenían que reciclar un porcentaje que iba progresivamente aumentando de los neumáticos que ponían en el mercado. Entonces, básicamente uno tampoco inventar el agua tibia. Nosotros investigamos dónde funcionaban prácticas de economía circular que funcionaban. España era el modelo ideal. Fuimos a visitar en Europa a estos modelos para luego poder tropicalizarlos en el Ecuador dependiendo a nuestra realidad, a nuestra cultura y a nuestro sistema. Luego de todo este proceso, en el 2018, arranca operaciones Seginus, en donde básicamente tiene 4 objetivos esta corporación sin fin de lucro. Uno es articular la cadena de gestión de los neumáticos usados, actores públicos o privados. 2 es optimizar los costos de la gestión de los neumáticos usados a través de la innovación en toda la cadena de valor. 3 es crear conciencia, sensibilización a la ciudadanía sobre el ecovalor, que ya voy a explicar más adelante qué es un ecovalor. Y 4, garantizar el reciclaje integral de los neumáticos ante la autoridad ambiental. Entonces, básicamente esto es un modelo colectivo, porque esa es otra cosa. Creo que los sistemas de economía circular pueden manejarse como modelos independientes, como sistemas de gestión independientes y como modelos de gestión operativo colectivos, que en base a nuestra experiencia y además a la experiencia en otras partes del mundo, los modelos colectivos, básicamente por un tema de economías de escala, son los que mejor funcionan. Entonces, esto es cómo hoy en día funcionan los sistemas alrededor del Ecuador. Hay un punto de generación. Nosotros tenemos hoy en día georreferenciado más de 1.500 puntos a nivel nacional, donde una vez que ellos tienen la necesidad de entregar los neumáticos usados, tienen una plataforma tipo Uber en donde piden la recolección. Va un camión de Seginus a recoger estos neumáticos a los puntos de generación y luego lo lleva donde los distintos gestores, en los cuales efectivamente, como bien se mencionaba anteriormente, hay que trabajar en establecer las distintas alternativas de aprovechamiento positivo, buscar cómo efectivamente esa materia prima no solamente se recicla, sino que agrega valor. Es un círculo virtuoso en donde no solamente se agrega valor, sino fuentes de trabajo e inversiones. Una vez que definimos en este caso, y hay que establecerlo caso a caso, pero voy a hablar específicamente de neumáticos, porque esto no aplica y funciona en todos los casos similares. Pueden haber materias primas de otros productos, como en el plástico, como en el vidrio, como en las baterías, que el valor del residuo per se tiene un valor en el mercado que permite cubrir todos los costos. En este caso, esta corporación sin fin de lucro lo que busca es cubrir todos los costos de la operación, pero no solamente cubrirlos en la parte operativa, sino en la creación de una cultura de reciclaje. Para poder crear una cultura de reciclaje, tenemos que trabajar no solamente en que funcione de forma óptima el reciclaje y la operación, sino también capacitar tanto a los actores como a la ciudadanía general, sensibilizar, investigación y desarrollo, innovación y educación ambiental. Sin duda, todo esto tiene que estar incorporado dentro del ecovalor para que este pueda ser, como bien creo que mencionaba Inés, no solamente conveniente y asequible, sino sostenible en el tiempo. Otra cosa muy importante que hay que trabajar en los temas de economía circular es en innovación y en tecnología. Nosotros desarrollamos una plataforma tecnológica que se llama PITS, que es la Plataforma Inteligente de Trazabilidad y Sostenibilidad, en donde tenemos georreferenciado, como les decía, más de 1.500 puntos a nivel nacional, se realizan alrededor de 10.000 transacciones mensuales y optimizan los costos de operación. El usuario pone una vez que necesita recoger la llanta y nosotros tenemos la trazabilidad, lo cual es tan importante en temas de economía circular, donde sabemos, por ejemplo, en el caso de neumáticos, quién le importó, cuándo le importó, en unidades o en peso, dónde se vendió, en qué ciudad, en qué provincia y en qué aprovechamiento positivo terminó. Si terminó siendo un aprovechamiento positivo en pirólisis o se terminó siendo un aprovechamiento positivo
en gránulos para canchas de fútbol sintética o si terminó siendo un aprovechamiento positivo para cogeneración. O también trabajando nosotros con artesanos, donde se hacen como, por ejemplo, creo que Ángel enseñó, alfombras y otro tipo de utensilios. Entonces nosotros básicamente, como les mencionaba, creemos y podemos hoy dar fe que la economía circular es un círculo virtuoso que fomenta nuevas inversiones privadas. En el caso de Seginus, nosotros tenemos una administración muy liviana donde la corporación no se hizo de ningún activo, sino una tercerización del transporte, de la trituración o del picado y de los aprovechamientos positivos. Entonces, hoy en día este modelo de economía circular que arrancó ya implementándose hace 3 años, ha generado más de $5 millones en inversión y ha dado trabajo a más de 500 familias. Sin duda es necesario la articulación público-privada, ¿no? Aquí necesitamos que en todos los modelos de gestión y en todos los modelos de economía circular hay una articulación público-privada. En el caso de Seginus, por ejemplo, sin duda con el Ministerio del Ambiente y el MIPRO, pero adicionalmente tenemos en los trabajos que hacemos de I+D, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para utilizar el neumático como polvo para mezclas bituminosas para construir carreteras de asfalto, con el Ministerio de Educación para poder trabajar desde las bases en educar de la importancia de la economía circular. Salud pública, aquí no solamente estamos trabajando al eliminar neumáticos del ambiente en temas de sostenibilidad ambiental, sino también de salud pública. Y finalmente es importante porque estos conceptos de economía circular necesitan que una vez que son ley, apliquen de la misma forma a todos. Y no funcionan cuando se establecen estos tipos de modelos que se regulen a algunos sí y a otros no, porque eso genera una desmotivación en seguir manejando estos modelos de economía circular. Es un modelo en donde en tan poco tiempo hemos tratado de manejarlo de la forma más transparente y efectiva, certificándonos con varias normas ISO. Sin duda tiene que ser inclusivo. Nosotros venimos trabajando con más de 9 universidades en 7 provincias, con más de 30 jóvenes, capacitándolos no solamente en la parte conceptual de la economía circular, sino en los beneficios que esto puede traer a la economía y a la salud, a la ciudadanía en general, sensibilizarlos y hacer el engagement de que efectivamente buscando formas novedosas de crear economía circular les va a poder generar ingresos. Impulsamos a nivel del reciclaje que es posible también hacer arte, muchas veces con conceptos y con productos y materias primas de economía circular. Trabajar en la educación y en la concientización de la ciudadanía en general. Participación en distintos foros. Ya ha sido invitado Seginus a compartir estas experiencias dentro y fuera del país. Y hemos trabajado en iniciativas puntuales como sacar Galápagos libre de neumáticos usados. Lo mismo lo hemos hecho en Ibarra, en San Borondón, en Santo Domingo, en El Carmen, en donde generamos esa cultura y ese hábito tanto en la ciudadanía como en las autoridades de entender que los modelos de economía circular son, como decía, círculos virtuosos en donde gana todos, ¿no? Gana el planeta, gana la ciudadanía y finalmente gana la salud pública en general. Estos son algunos de los hitos, hablando en datos de lo que se ha podido conseguir en estos años, específicamente en este modelo de gestión de neumáticos. Tenemos más de 30 adheridos, quiere decir cantidad de importadores y productores locales, más de 8 aprovechamientos positivos. Esto tiene que tener un componente de I+D permanente, ¿no? Hoy en día estamos trabajando con 8 sistemas de aprovechamiento positivos, más de 1.900 puntos de recolección, todos georreferenciados, más de 550.000 neumáticos reencauchados, más de 2 millones de neumáticos que se han reciclado, lo cual representa hoy en día aproximadamente el 75% de los neumáticos que se ponen en el mercado ecuatoriano, y hemos generado trabajo para 21 gestores y más de 500 familias. Estas son algunas de las empresas con las cuales hoy estamos trabajando. Insisto, en este caso, esto es una corporación sin fin de lucro, y adicionalmente, así como hemos trabajado en modelos de economía circular en neumáticos, tenemos otra empresa que trabaja en modelos de economía circular en agua. Básicamente aquí somos
el puerto limpio, pero de las aguas, en donde generamos un modelo en donde en vez de que las empresas tengan que tener sus propias plantas de tratamiento, nosotros tenemos una suerte donde hicimos una inversión en una mega planta de tratamiento con nuestros propios camiones hidrocleaners y vamos a las distintas industrias, recogemos el agua, nosotros lo tratamos y se cobra por metro cúbico tratado. Si la empresa, por ejemplo, como ahora, no está operando, pues simplemente no paga, tiene un costo variable y adicionalmente al ser un gasto, esto lo puede deducir de impuestos. Por honor de tiempo no voy a entrar en detalles. Estos son algunos de los clientes con los cuales trabajamos en el modelo de economía circular en agua. Y hoy estamos haciendo exactamente lo mismo que les mencionaba en neumáticos, pero en aceite. Hemos hecho el mismo modelo, tenemos una corporación sin fin de lucro, con un modelo colectivo, en donde hoy esta gente que hemos agremiado representa el 90% del aceite que se pone en el mercado, y ya para este año, para el primer año, hay una meta del 20% de recolección en tema de aceite y un 10% de meta de recolección en los envases. Finalmente hay un modelo bastante similar al que les mencionaba, en donde se busca una tercerización de los distintos actores en la parte operativa, incluyendo nuevamente herramientas tecnológicas que generen nuevamente no solamente un impacto ambiental, un impacto a la salud, sino también una forma de generación de ingresos importante a una base importante, en el caso de los aceites, a familias e empresas. Estamos también trabajando específicamente con el municipio de Guayaquil y de San Borondón en el diseño e implementación de modelos de economía circular, en Guayaquil Circular y San Borondón Circular. Y básicamente es un esquema de integración de los actores del reciclaje. Nosotros estamos claros y conscientes que en este esquema puntual, donde hoy en día creo que el país, luego de esta pandemia, aún más que nunca necesita enfocarse en modelos de economía circular, en donde se integre a los actores de la base de la pirámide, por sobre todo, va a generar fuentes de ingreso importantes y más justas y más sociales. Entonces, creo que con esto cumplo con mis 15 minutos, no me he querido exceder, más bien agradecerles, quizás concluir diciendo de que nosotros podemos dar fe de que los modelos de economía circular funcionan, son modelos virtuosos donde ganan todos y que sin duda nosotros somos unos convencidos de que deben de ser los modelos a impulsar. Este mismo modelo que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, con neumáticos, con aceite, con aguas, se puede replicar en cualquier producto, en plástico, en lo que sea. Es importante incorporar a la articulación público-privado, a la transparencia y a la trazabilidad y generar herramientas que permitan tener una rendición de cuentas y datos, como creo que también mencionaba Inés. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, por compartir esta tan interesante experiencia que tienes desde el sector privado. Me quedo con una frase: la economía circular es un círculo virtuoso que fomenta nuevas inversiones privadas. Nos la anotamos y la publicaremos en tu nombre. Vamos a continuar con la presentación de Jorge Luis Mórtola. Él es presidente de ACEPLAS Ecuador. Jorge es ingeniero civil con más de 25 años de experiencia. Es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos entre el 2019 y el 2021 y fue presidente del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental entre los años 2007 y 2009. Bienvenido, Jorge, y el piso es tuyo. Realmente un agradecimiento a Carolina por esta invitación. Es un privilegio compartir este foro con un selecto grupo de profesionales, todos comprometidos con la causa ambiental, que dedican tiempo y personas en la búsqueda de resultados para lograr mejorar la calidad de vida en armonía con la naturaleza. Empiezo presentando a lo que somos, ACEPLAS. Somos una asociación nacional representativa del sector plástico, una industria segura, competitiva e innovadora, con reconocimiento nacional e internacional.
Protegemos y facilitamos la calidad de vida de los seres humanos, proporcionando salud, seguridad, alimentación y energía a cada uno de los hogares ecuatorianos y precautelando la conservación del medio ambiente. Las autoridades y alcaldes que han enfrentado esta pandemia lo han corroborado desde los elementos de bioseguridad hasta los descartables para que puedan alimentarse de manera segura los héroes que han prestado su contingente en estos últimos meses. Fomentamos, desarrollamos y protegemos las actividades de las empresas dedicadas a la industrialización e intermediación comercial de productos plásticos en el Ecuador, respetando principios y valores. Estamos presentes prácticamente en todo el país. Los plásticos en el Ecuador, actualmente tenemos un consumo de 18 a 20 kilos por persona, mientras en Latinoamérica es de 40 a 50 y en Europa es de 150 a 200 kilos por persona. Es decir, el consumo de plástico que a veces pensamos reducir en el Ecuador, realmente todavía tiene un potencial de crecimiento increíble, como lo vamos a ver más adelante. Participamos en las líneas más diversas: hogar, agrícola, los descartables, que es lo que más se ve. Sin embargo, hay una serie de productos más versátiles y muchísimo más grandes en una infinidad de productos, ¿no? Desde envases, películas, automotriz, línea blanca, construcción, etc. Tenemos vida jurídica desde 1978. Somos el 92% de la producción de plásticos del país y tenemos un poquito más de 125 socios que hacen pues las empresas más grandes del país. Tenemos una cadena de valor. Esa cadena de valor nace pues del suministro de la materia prima, da la vuelta hasta terminar en un producto que se distribuye a los clientes, pero finalmente queremos que ese residuo que al final genera nuestra cadena de valor regrese a los procesos productivos, y es por eso que vemos la economía circular como la mejor alternativa para ir acercando a esta realidad. Yo respeto realmente todos los conceptos que se han dado anteriormente, pero realmente la economía circular es un paradigma. ¿Ya? Es un paradigma y hay muchas definiciones en este tema, que la academia viene desarrollando desde los 60, con implementación de producción desde los 90, y que recién en los últimos 10, 15 años ha tomado impulso en nuestro país por la presión ambiental y por la necesidad de mejorar la integración y acceder a nuevos mercados. Particularmente por mi formación ambiental y mi relación muy cercana a la producción, me inclino por un concepto que leí de un ensayo de Vanessa Prieto. Ella dice que la economía circular es un paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo sostenible. Este paradigma se basa en la sostenibilidad y su aplicación en la economía, la sociedad y el cuidado necesario del ambiente, proponiendo diferentes estrategias en toda la cadena de producción y uso de los productos y servicios. Recordar que durante la última década el consumo de materias primas ha alcanzado un ritmo impresionante, y realmente si no se cambia ese modelo lineal de producción y consumo, lógicamente vamos a agotar los recursos del planeta. Es por eso que en los 90 ya la rentabilidad de las empresas no se mide solamente por la rentabilidad económica, sino que se entiende que esta sostenibilidad económica depende de la sostenibilidad social y esta última de la sostenibilidad ambiental. Trabajé por más de 27 años en un grupo empresarial en donde esto era la razón de ser de todos los ejecutivos, ¿ya? Y eso la gente decente lo comprende muy bien, porque no se puede ser sostenibles en sociedades deprimidas y no se puede tener éxito en sociedades donde su ambiente esté destruido. Paso rápidamente esta lámina, por esto ya lo tocaron, pero es importantísimo determinar que realmente el consumo, si no se lo administra de mejor manera, sencillamente vamos a llegar al famoso overshoot, cuando los recursos nos los consumiremos en un solo día y necesitaremos varios planetas Tierra para poder abastecernos de todos los recursos que demande el consumo de la especie humana.
En este concepto, en este paradigma, nacen pues temas importantísimos. Primero, el hecho de que la sostenibilidad tiene una cuarta dimensión que hay que tomarla en cuenta. Y esa dimensión es el tiempo. No podemos nosotros de la noche a la mañana generar cambios frente a la amenaza que sí la vemos y que requiere urgencia, pero requiere tiempos de implementación, requiere tiempos de armonización, requiere tiempos de coordinación para que los cambios que generan esta revolución industrial acelerada no generen contraposiciones con la economía, ¿ya? Y que se vuelva sistemáticamente peligroso. Acuérdense que todos estos conceptos tuvieron revolución con ese libro de la primavera silenciosa. Ahí el mundo se comenzó a dar cuenta realmente de lo que significaba el impacto negativo que causaba la industrialización en el planeta, la explotación indiscriminada de recursos, los monocultivos, el uso excesivo de sustancias tóxicas, ¿ya? Y de ahí nació todo este tema de la eficiencia, de la sostenibilidad, que hemos venido hasta llegar a una economía verde que pretende aliviar el impacto ambiental y hacer uso eficiente de recursos, aunque insiste en el crecimiento infinito y expansionista, porque realmente hay que satisfacer las necesidades humanas. Y aparecen otras economías, aparecen la economía naranja, la economía sustentable, y nos mezclamos con una serie de cosas que terminan, a mi parecer, tratando de circularse o de articularse con estos temas de la economía circular. Entonces, con esto les quiero decir que esto no es fácil. Esto realmente es muy complejo. Genera compromisos. Ya hay compromisos con el Código de París, hay compromisos desarrollados por los tratados ambientales. La misma Unión Europea nos genera una serie de compromisos. Los objetivos de desarrollo sostenible ahora fueron alineados a todos estos. O sea, todo este trabajo busca apuntalar a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero esto no es estático, esto es muy dinámico. Tanto es así que hoy tenemos un nuevo actor. Ahora tenemos que pensar en este virus que nos ha movido el mundo y que probablemente nos cambie sustancialmente toda esta agenda. Y que tengamos que volver a mirar las cosas con otra óptica, ¿no? Con otro detenimiento, siempre teniendo como razón de ser al ser humano. Por eso es que me preocupa cuando siento que, si bien es cierto esta iniciativa de una ley de economía circular es necesaria en el país, me parece que nos estamos centrando exclusivamente en la recolección de los residuos sólidos, o nos estamos centrando muchas veces en el plástico. De repente, como estoy involucrado en el plástico, me siento como el actor principal en la cadena. Pero no es verdad. Hay otros temas que son importantísimos a analizar. ¿Qué pasa con las ciudades? ¿Cómo las diseñamos? ¿Cómo las gestionamos? ¿Qué pasa con la energía? ¿Cómo nos descarbonizamos? ¿Qué va a pasar ahora que el petróleo se ha caído con relación a todos esos avances y esos temas para energías alternativas, energías limpias? ¿Qué pasa con la comida? ¿Cómo producimos? ¿Cómo distribuimos? ¿Cómo consumimos los alimentos? Cuando nos damos cuenta que solo el desperdicio en los Estados Unidos es equivalente a lo que consume Perú y Suecia, por ejemplo. ¿Qué pasa con el planeta? ¿Cómo ayudamos a la naturaleza a prosperar? Y realmente en este sentido está el tema de la economía circular. ¿Qué pasa con la población? La población crece de manera incontrolable, de manera exponencial, y el consumo, por ende, crece igual. Entonces, todos los elementos productivos deben estar articulados a satisfacer esa demanda de una población que crece de manera acelerada. Entonces, vamos a los plásticos. Cuando vemos la economía circular desde el punto de vista plástico, tenemos que verlo como un modelo económico de sostenibilidad basado en el reaprovechamiento de recursos por medios de ecodiseño, de reducción, de simplificación, de clasificación. Importantísima la gestión de los residuos, el reciclaje y la reinserción de materias primas recicladas en la cadena productiva. Fíjense que en todas las intervenciones hablamos que el reciclaje es importante, pero no es lo primero en la cadena. Es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta.
Recordemos que el plástico es un material 100% reciclable y por eso la industria plástica es realmente una de las grandes promotoras de esta actividad. Y ese pues es nuestro círculo virtuoso, que parte de la materia prima y termina en la gestión de residuos. Pero en el camino ya tenemos un problema. Ese gran problema es la generación de los residuos. ¿Ya? Y ese problema tiene solución. La solución está en la gestión de los residuos. ¿Ya? Pero es una actividad que no es solamente responsabilidad ni del consumidor ni del productor. Es una responsabilidad compartida de todo el universo de actores que participan en la gestión. Veamos qué está pasando en el Ecuador. El 15 de agosto del 2019 se instaló el primer Comité Interinstitucional para Economía Circular. Lo mandó el INE. ¿Ya? Nos íbamos a reunir justamente para analizar desde el punto de vista de las necesidades y de la economía ecuatoriana cuáles deberían ser los lineamientos para generar un Ecuador más productivo, sostenible, amigable con el ambiente. A los pocos días este comité se canceló y sencillamente el INE decidió adoptar la norma francesa XPX 30-901. Bueno, por lo menos tenemos una norma que ya la cogió Francia. Sin embargo, Reino Unido tiene su propia norma y no va de la mano. Colombia ha hecho un trabajo particular adoptándolo a sus necesidades, porque entendemos el otro factor, que es tiempo, que es ir evolucionando pasos a pasos en función de las capacidades, competencias y recursos que tenga cada país. Pero bueno, tenemos una norma que especifica los requisitos para un sistema que permite a una organización cuestionada alcanzar los objetivos, que permítame un ratito, por favor, que hay un pequeño problema de pantalla. Identifica a los proyectos como cualquier cambio que pueda ser llevado por las organizaciones para lograr que efectivamente se trabaje en recircularidad al momento de elaborar la norma. Este documento especifica los requisitos para un sistema de gestión, permite a una organización cuestionar, definir y alcanzar los objetivos que se ha fijado, es aplicable a las organizaciones de todo tamaño, tipo y naturaleza, se identifica cualquier proyecto ambicioso de una organización con el objetivo de hacer evolucionar su actividad parcial o totalmente hacia un modelo más eficaz, se refiere a actividades, productos o servicios, documenta los proyectos, pero en definitiva es una norma que es nueva, todavía no se socializa, muy poca gente la conoce. Por otro lado, en agosto del 2019, con el Ministerio de Ambiente, con la Vicepresidencia Nacional, algunas industrias suscribimos el Pacto por la Economía Circular. ¿Cuál es el objetivo de este pacto? Implementar prácticas de uso eficiente de recursos, reducción, reutilización, reciclaje e industrialización de elementos residuales involucrados en los procesos productivos. Participó el Ministerio de la Producción y la Vicepresidencia. Los compromisos: aprovechamiento e industrialización de los residuos, ejecutar análisis de ciclo de vida de los productos recuperables, promover la investigación y desarrollo de tecnologías de bajo impacto, promover la educación ciudadana, negocios sustentables y la sustitución progresiva de los plásticos de un solo uso, desarrollar indicadores económicos, sociales y ambientales. Y en proceso, un libro blanco de comportamiento de la economía circular. Mientras nosotros hacíamos esto, el INE ya nos adoptaba una norma que no conocimos, que no fuimos llamados a socializarla, y cuando nos enteramos, sencillamente ya era una norma vigente. Posteriormente, se propuso a través de la asambleísta Elizabeth Cabeza un proyecto de ley orgánico de economía circular. Ese proyecto fue presentado el 21 de enero del 2020. Tiene un plazo para ser analizado. Sin embargo, las leyes económicas urgentes presentadas por el Ejecutivo, al caer en esta misma comisión, pues entiendo, difirieron este tratamiento. Tengo conocimiento que el día de hoy, en la tarde, hay la primera reunión para analizar. Es una norma
o es una ley que desde el punto de vista técnico tiene bastantes cosas rescatables, que desde el punto de vista legislativo, del campo legal, desde el punto de vista de los abogados, desde el punto de vista de los colegios profesionales, es una ley que genera algunas inquietudes y necesita trabajarse profundamente en ella. Esta es una ley que tiene por objeto establecer criterios, mecanismos específicos orientados a disminuir la generación de residuos y fomentar la reutilización del reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la implementación de principios de economía circular, responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos con la finalidad de favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de condiciones que favorezcan un desarrollo sostenible y disminución del consumo de recursos no renovables. ¿Qué nos preocupa? Que está concentrada en esto, en la gestión integral de los residuos, y está concentrado en los plásticos. Así pareciera. Y la pregunta es, ¿qué pasó con las ciudades, con la energía? ¿Qué pasó con la comida, con la alimentación, con el planeta, con la población? ¿No son parte acaso de la economía circular? ¿No deberían ser consideradas al momento de tener una ley más completa, más orgánica? Especialmente cuando, si vimos el título, es una ley orgánica. Es decir, es una ley que va a estar encima de otras leyes. Ahora, para los plásticos es una maravilla, porque nos ayuda a reconocer el valor de los desechos. Nos ayuda a incrementar el reciclaje por consumo en el país, a generar fuentes de empleo, por supuesto, porque el reciclaje todavía tiene muchísimo que explotar y muchísimo que crecer. A entender y a darle valor a la huella hídrica y a la huella de carbono, ¿ya? Porque al utilizar materia prima reciclada en nuestros proyectos y en la producción, y al aumentar la circularidad, en especial de los plásticos, en muchos casos estos plásticos son la alternativa que ha logrado crecimientos realmente espectaculares, justamente por esas caracterizaciones, ¿ya? Menos nocivo con el ambiente, más económico, con costos de producción extremadamente competitivos y extremadamente accesibles. Y seguramente esta ley nos va a generar más innovación y más tecnología, especialmente en temas de reciclaje y en recuperación de residuos. Pero hay que cambiar esto. Si es que puedes concluir en un par de minutos máximo, te agradezco. 5. ¿Ya? 1 o 2, por favor. Ok, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ¿qué te digo? Cambiar este concepto. La basura, ¿ya? La basura no es lo mismo que el residuo, porque el residuo es dinero, ¿ya? Y en este concepto, nosotros tenemos que enfrentar algunos problemas. Problema fundamental: los residuos plásticos, al igual que un sinnúmero de residuos, están llegando a los rellenos sanitarios y al mar, finalmente. ¿Por qué? Porque son livianos, flotan y son visibles. Al ser un producto de alta eficiencia alternativa, más económica, y por lo tanto con más categoría de llegada a los pobres, si no hay la educación adecuada, van a terminar en los basureros. Su bajo precio incrementa su consumo y, lógicamente, incrementa su desperdicio. Su visibilidad, volumen, ¿ya?, lo hacen blanco preferido para ataques de todo tipo. Pero esto es una gran verdad. La población mundial crece y los plásticos van a seguir creciendo, al igual que la población mundial. Por lo tanto, hay que gestionarlo. Y hay muchísimo campo para gestionar. Esta lámina es muy importante. Productos como el polipropileno. De 68.000 toneladas que se producen en el mundo, apenas el 80% se recupera. Hablando del mundo, donde hay mucho más desarrollo. El PVC es el que mejor se comporta, pero básicamente porque tiene otras aplicaciones. Se exporta residuos a otros países. Alemania exporta la misma cantidad de toneladas que Ecuador produce en materia prima virgen, mientras Alemania la envía solamente en residuos. Y yo concluyo solamente con esto, porque realmente podría seguir hablando muchas cosas, pero hay que distinguir contaminación del ítem. La contaminación es lo que verdaderamente contamina y hace daño,
y eso es lo que nos enfocamos para trabajar. Pero el littering es el abandono de residuos de cualquier naturaleza en lugares inadecuados. Y sobre eso hay que trabajar en educación, porque cambiar un producto por otro, lo único que hace es cambiar el paisaje de las cosas que vamos a ver. Al plástico se lo ve, y hay otros que son mucho más contaminantes, como los aceites, como las colillas de los cigarrillos, ¿ya? Como todos los artículos electrónicos, que normalmente terminan en el fondo del mar, en el fondo del agua, con una contaminación muchísimo más agresiva y peligrosa que los propios plásticos. Por eso pienso que la economía circular y esta ley tenemos que trabajarla de manera holística, no solo en residuos, sino en el concepto global, que incluya educación, trabajo, ahorro de divisas y desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por tu presentación y por compartir toda tu experiencia. Y me quedo también con dos puntos importantes. El primero, sobre la responsabilidad compartida. Es importante que sepamos que todos somos corresponsables de la generación de una economía circular en el país. Y el segundo punto, que va de la mano con todo lo que se ha dicho por parte de todos los panelistas anteriores, resaltando la importancia del reciclaje y la gestión de residuos, pero poniendo énfasis en que la economía circular no se trata únicamente de eso. Tenemos que repensar el modelo económico desde el diseño de los productos y ver cómo involucramos las necesidades de los consumidores, entre otras cosas. De este modo quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Como dije al inicio, estamos súper contentos de haber tenido un panel de tan alto nivel en realidad. Es el primer foro que hacemos desde Fundación Circular y hemos arrancado con pie derecho. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Queremos tener una gran variedad de visiones a fin de generar esta línea base sobre la economía circular que sirva para la generación de política pública. Y dentro de este panel hemos tratado de abarcar muchas visiones. Vamos a hacer lo mismo en los próximos paneles. Quiero contarles también que hemos estado con casa llena. Hemos tenido el máximo de participantes que podíamos, no solo desde aquí de Ecuador, sino también hemos tenido participantes desde el Reino Unido, desde Alemania, desde Bolivia y desde Colombia. Tuvimos más de 200 inscritos en el primer día que publicitamos este evento en redes sociales. Así que muy contentos por eso. Les queremos recordar que vamos a tener dos foros de características similares. Uno el día viernes con panelistas también de lujo de la ciudad de Cuenca. Será este viernes 22 a las 10 de la mañana. Y el martes 26 sucederá lo mismo con panelistas de la ciudad de Quito. Entonces será el martes 26 a las 10 de la mañana. Vamos también a publicitar estos eventos en nuestras redes sociales, en Twitter, @circular_s, y en Instagram, @circular_s, perdón. No quiero cerrar esto sin agradecer nuevamente a la Pan American Development Foundation, la PADF, por apoyarnos en este proyecto, y también a nuestros aliados ICTION y al PhD Network, la red de investigadores ecuatorianos. Con esto damos por finalizado este foro, nuevamente agradeciendo a nuestros panelistas, a nuestros participantes. Quiero aclarar algo. Esta es parte de la primera fase de nuestro proyecto de la generación de insumos, estos 3 eventos que les acabo de comentar, y tendremos en unas semanas una segunda parte en la que la dinámica será distinta. Se realizarán eventos tipo más conversatorios donde podremos intercambiar ya ideas y comentarios entre los panelistas y los participantes. En este momento, como les comentaba, la idea es generar una línea base
sobre economía circular para ayudarnos a armar este gran documento que presentaremos a la Asamblea Nacional en las próximas semanas. Nuevamente, mil gracias a todos por estar con nosotros. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho y esperamos verles el día viernes con nuestros panelistas de Cuenca.